El versículo de esta semana dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Los cielos, la tierra, la naturaleza cuentan la gloria de Dios. De eso vamos a enfatizar esta semana. Queremos que ustedes estén atentos a esta lección. ¿Ok? Aquí tengo un cuadro que presentamos en la universidad siempre. Como ustedes pueden ver, una columna, la columna de la Biblia. Están los principios de ciencia que estuvo mucho tiempo adelantado antes que la ciencia lo confirmara, y hoy la ciencia simplemente ha aceptado las propuestas, los principios científicos que ya estaban escritos en la Biblia. Por ejemplo, voy a mencionar que el universo tuvo un principio, ¿no? Muchos años la ciencia se oponía a esta creencia y después fue confirmado recién en el siglo XX, a mediados del siglo XX, cuando ya estructuran una nueva teoría como la del Big Bang. Ellos confirman de que el universo tuvo un principio. Siempre pensaron que el universo era eterno. Luego, la segunda fila de la columna de la Biblia dice: las estrellas son innumerables. Esto también recién en el siglo XX, o no, desde antes, del siglo XVIII, con la construcción de grandes telescopios, se confirman de que son incontables la cantidad de estrellas. Ya en el siglo XX se ratifica con la construcción de telescopios inmensos. Ya se confirma que no se puede contabilizar el número de estrellas, solamente se hacen aproximaciones. Es lo único que pueden hacer ahora los científicos. Es imposible contabilizarlas como se pensó en un momento, ¿no? Con el adelanto tecnológico, con los sistemas que el hombre creó, no puede, aún con eso no los puede contar. Así que está confirmado hoy por la ciencia que es innumerable, es imposible. Y eso ya lo había anticipado la Biblia. Luego que el aire pesa, aparece en Job 28. Luego que cada estrella es diferente. Esto también es asombroso. Uno ve tantas estrellas en las noches y puede pensar que todas son iguales. Y ese es el problema. Este es un problema grande para los que creen que en cada estrella hay un sistema solar con planetas como el nuestro. Resulta que no existe una estrella igual a la otra. Entonces, ese es el problema por el que hoy no pueden encontrar un planeta como el nuestro. Exoplanetas se llaman, los planetas que están fuera de nuestro sistema solar, que se encuentran en otras estrellas. Y va a ser muy difícil porque las estrellas no son iguales, son diferentes, como las huellas digitales, como los copos de nieve, como cada rostro de las personas. No hay dos estrellas iguales, así que va a ser un trabajo dificilísimo, y es por eso que no han encontrado nada. Todo lo que ellos han buscado, los científicos que han buscado, han mapeado el universo, han escaneado el universo, hasta el momento no encuentran un lugar apropiado como el nuestro. Luego, la luz tiene movimiento, ¿no? También veo, hay montes en el fondo del océano. Ya se anticipaba de que habían cordilleras en el fondo del océano. Hoy sabemos que la ciencia ha confirmado esto, las fosas marianas y otros lugares, cordilleras profundas en los océanos. Eso ya decía la Biblia. Luego que la Tierra flota en el espacio. Esto es impresionante, ¿no? Que la Tierra flota en el espacio. Imagínense, escrito en el tiempo de Job, más de 3000 años, es recientemente confirmado, ¿no? Después que el hombre sale al espacio, puede verse a sí mismo, fotografiar la Tierra y ver este principio que ya estaba en la Biblia, ¿no? Luego, la Tierra es redonda. La Biblia siempre dijo que la Tierra es redonda. Vamos a aclarar ahora en la lección. Y bueno, hay una lista larga de estas comparaciones que hay, cómo la ciencia simplemente va ratificando lo que la Biblia se anticipó desde hace mucho tiempo. La Biblia tiene versículos o tiene temas de ciencia. No es un tratado de ciencia la Biblia, no vamos a encontrar ahí que nos hable sobre leyes matemáticas, físicas o químicas, sino habla sobre ciencia, y cuando habla, como ustedes se dieron cuenta, es bien claro, ¿no? Entonces aquí tenemos el dilema, la disyuntiva, y dice: la Tierra tiene miles de millones de años, te lo aseguro, nos dicen los evolucionistas, y este es uno de los problemas que se va a introducir, ¿no? El término de millones de años, ¿no? La palabra evolución es muy fuerte, es muy influyente, a muchos está confundiendo,
incluso están desanimándose con la creencia de 7 días en 6.000 años. Entonces vamos ahora a tratar de explicar lo que eh, la lección nos pide, ¿no? Entonces ese es el problema, acuérdense, los millones de años se van a venir con fuerza. Yo quiero hacer un comentario antes de olvidarme, es el siguiente. La, apreciados hermanos, el coronavirus va a pasar, el tiempo del coronavirus va a pasar, se los aseguro. Está haciendo estragos, está afectándonos en estos momentos, pero se los aseguro que esto va a pasar, este no va a ser el tema final, y más bien lo que va a venir con fuerza son los nuevos cambios sistema económico, social, educativo. Y allí es donde nosotros debemos estar interesados y preocupados de ver cómo nos vamos a enfrentar y cómo nos vamos a preparar para esta nueva directiva mundial, global. Entonces, les aseguro que el coronavirus va a ser un recuerdo, una memoria solamente, así como cuando nosotros tuvimos el cólera, los tiempos del cólera, o cuando pasamos por el terrorismo, lo veremos lamentablemente como una mala experiencia, triste experiencia, ¿no? Pero va a pasar, esto no es todo, ya como ustedes ya están viendo, ya pasó Italia, ya está pasando Nueva York, y la gente ya está volviendo, entre comillas, a la normalidad, lo que ellos decían normalidad, es vivir a otra vez a tomar, a ir a fiestas, a reuniones, y volver a los partidos de fútbol, etcétera. Eso es lo que piden ellos como normalidad. Ya volvió, Italia ya está otra vez como antes, ya pasaron lo más feo, nosotros también vamos a pasar. Y yo a veces me pregunto, ¿y qué vamos a hacer después cuando pase esto? No podemos seguir ignorantes con estos temas que se van a venir fuertes, hermanos. Lo que se viene con fuerza no va a ser coronavirus, va a ser la evolución y los millones de años. Incluso se va a imponer en los colegios con más fuerza y también en las universidades. Así que, ¿cómo nos vamos a preparar? Justamente ese es el enfoque, el interés que vamos a dar. Ahí la Biblia dice, he creado en 6 días, te lo aseguro en mi palabra, pero estamos dudando, ¿no es cierto? Lo he creado todo en 6 días, hace 6.000 años, porque esa es la genealogía bíblica. No podemos interpretar el Génesis refiriéndose a edades o épocas, a periodos largos. Fueron 6 días, y aunque a algunos no les guste, ¿no? Y porque algunos van a decir, no, esa parte sí yo no creo definitivamente. Pero justo de eso se trata esta lección. Bueno, Jesús dijo en varias ocasiones refiriéndose a la Biblia, por ejemplo esta, ¿no? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Él dijo, y él se está refiriendo aquí al Génesis, ¿verdad? Cuando le dijo, ¿no habéis leído que él los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Jesús está ratificando, aquí vemos esta imagen, Jesús hablándole a la gente en su época, diciéndole, ¿acaso no han leído Génesis? En el principio Dios los hizo varón y mujer. ¿Acaso no entienden el Génesis? ¿Qué parte no entienden del Génesis? Así que esto es fundamental, este es un asunto que nosotros tenemos que respetar. Jesucristo habló, miren, lo que el hombre unió, que no lo separe el hombre, porque así está desde el principio de la creación. Creo que esa imagen la vamos a volver a repetir más adelante, pero la lección empieza con que los hombres de ciencia más renombrados de todos los tiempos eh, han sido cristianos. Los padres, prácticamente, los fundadores de las iglesias, perdón, de la ciencia, han sido fundadores, han sido cristianos, ¿ok? Los padres de la ciencia, ahí podemos ver una lista, mencionar a algunos, como Isaac Newton, a Kepler, a Galileo Galilei, Nicolás Copérnico, a Blaise Pascal, y podemos ver ahí a muchos otros filósofos y pensadores, grandes hombres de ciencia, y como también Luis Pasteur, y puedo ver aquí también a Max Planck, ¿no es cierto? Hombres de ciencia y en los tiempos modernos también. Entonces, siempre fue así prácticamente desde Galileo, que funda ya la ciencia como un método científico, ¿no es cierto? Le da ya un fundamento científico en adelante. Los padres de la ciencia fueron cristianos, ¿no?
Ya quisieran los judíos decir que los padres de la ciencia fueron judíos. Hubieron algunos judíos que aparecieron, que aportaron a la ciencia, pero como ustedes pueden darse cuenta, son cristianos lectores de la Biblia los que fundaron las ciencias. Así que eso es importante. La lección nos menciona algunos de ellos. Y quiero mostrarle algunos, por ejemplo, Luis Pasteur, padre de la biología y médico. Él, por ejemplo, tenía esta idea, ¿no? Un poco de ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia devuelve a él. Esto decía Luis Pasteur, ¿no? Isaac Newton, fíjense lo que él decía, ¿no? Este bellísimo sistema compuesto por el Sol, los planetas y los cometas no pudo menos que haber sido creado por consejo y dominio de un ente poderoso e inteligente. El Dios Supremo es un ser eterno, infinito, absolutamente perfecto. Él esto mencionaba hasta que llegó el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, y ocurrió una rebelión, una gran rebelión en Europa, en el mundo antiguo, también en Norteamérica, y fue la Gran Revolución Francesa la que termina con, digamos, esta única creencia del origen del universo, ¿no es cierto?, del fundamento de la ciencia que estaba relacionado con la Biblia. Ellos amargos, ¿no?, o amargados, mejor dicho, de la religión, lamentablemente se incluyó a la Biblia, pero no era la Biblia el motivo mayor principal para el odio hacia la religión, sino era el sistema religioso. Entonces, ahí se cree, lamentablemente en la historia se confunde que la revolución estaba contra la Biblia, en realidad estaba contra la religión y no contra la Biblia, eso quede claro. Entonces ellos dijeron basta de religiosidad porque en esa época la religión dominante, que era la Iglesia Católica, el papado, estaba en una corrupción increíble, una corrupción, estaba tan denigrado el trabajo que realizaban los curas y sacerdotes, había demasiada corrupción. Por supuesto, habrían seguramente eh, líderes religiosos buenos, pero principalmente había una corrupción generalizada, no se enseñaba prácticamente nada, todo era opresión, prohibición, y por eso ocurrió esta gran rebelión. A partir de ahí, entonces, empieza una nueva idea, una nueva filosofía, y ellos quieren imponer el naturalismo simple solamente, ¿no? Retiraron todo lo sobrenatural y quedaron solamente con lo natural. Esto es una palabra clave en la lección. Lo sobrenatural lo retiraron y quedaron solamente con lo natural. Por eso nace esta corriente filosófica que se denomina naturalismo, ¿no? El naturalismo es que la realidad de las cosas está solo en la naturaleza y no ha ocurrido sucesos sobrenaturales. Entonces ellos inmediatamente lo relacionaron con mitos. Esto es mitos, esto no es científico y lamentablemente así rechazaron nuestra creencia, que es básica, porque el origen del universo, por ejemplo, no se explica de manera natural, no hay una comprensión. Es por eso que hoy en día los científicos no pueden explicar el origen del universo. Estimados hermanos, ustedes que son estudiantes de ciencia o profesores de ciencia, saben perfectamente que ese es el problema más grande que tiene la evolución. La teoría del Big Bang no explica cómo apareció, qué causó esta explosión, así que es inexplicable. Lo único que ellos dicen es, hoy no tenemos cómo explicarlos, tal vez en cientos de años podremos explicarlo, es lo único que argumentan. Pero la verdad es que no pueden, no podrán explicarlo porque fue un suceso sobrenatural. Como ustedes saben, nosotros entendemos el origen del universo explicado por la Biblia por dos sucesos importantes, ¿verdad? La creación de todas las cosas es un suceso sobrenatural. Esto no es un suceso natural. Nosotros no podemos explicar tampoco por medios naturales el origen del universo ni el origen de la vida. Así que aquí se terminó lo sobrenatural y empieza el naturalismo, que después da pase al materialismo.
¿no? El naturalismo después se convierte en materialismo. Estamos hablando a finales del siglo XVIII. Ya al inicio del siglo XIX la influencia evolucionista o materialista era fuerte, ¿no? Todo era naturalismo, toda la realidad de las cosas por medio de la naturaleza y la ciencia. Así que se separa lo natural y lo sobrenatural. Es algo que nosotros no lo hacemos, ¿verdad? Nosotros no lo separamos. Nosotros sabemos que si Dios, cuando Dios formó al hombre, por ejemplo, lo formó con polvo, con la tierra, ¿no es cierto? Pero también utilizó su poder, su aliento divino. Entonces, eso es lo natural y lo sobrenatural. Luego de esto, esta fuerte influencia, aparece la teoría de la evolución, ¿no? Eso ya sería el materialismo, ya no es naturalismo, ahora se convierte en materialismo, y desde 1959 Charles Darwin enfoca pues esta idea grande que en realidad es una necedad. La propuesta es negar a Dios, todo se hizo solo en millones de años, en muchos millones de años. Es interesante notar que cuando más o menos Charles Darwin propuso esta idea, solo planteaban decenas de millones de años. Después se dieron cuenta de que era muy poco tiempo, en decenas de millones, aumentaron a cientos de millones de años, y después poco a poco fueron aumentando a miles de millones de años, y a muchos miles de millones de años, y para tratar de explicar su propia teoría, ¿no? Así que eso es, profesando ser sabios, en realidad se hicieron necios. A partir de ahí, por supuesto, hoy en día ha aparecido muchos más expositores del evolucionismo, del naturalismo, y hoy queda sobreviviendo uno de los más importantes, este señor que se llama Richard Dawkins. Hace poco estuvo o falleció recién Stephen Hawking. Hay otro personaje que es enemigo de la creación, que es Bill Nye, y ahí nosotros tenemos, ¿no? Estos científicos han recibido toda esta influencia materialista, y hoy atacan, apreciados hermanos. El ataque es agresivo. ¿No se imaginan ustedes la, la manera en la que se están preparando ellos para desprestigiar, eh, para ridiculizar el creacionismo? ¿Está bien? Entonces eso nace a partir de allí. Hoy ya no es una... No nos permiten tener esta alternativa de creencia. Hoy se está volviendo muy fuerte esta influencia. Así que el ataque va a ir directo hacia el libro de la creación, el libro del Génesis. Y como ustedes saben, el libro de Génesis es la base de prácticamente de las 28 creencias que nosotros tenemos, de 23. O sea que si el Génesis no es cierto, es falso, y todo lo que se ha planteado ahí, todo lo que se ha escrito es solamente un ideal, una filosofía hecha por los judíos, entonces se acabó todo, ¿no? Se acabó la historia de la redención, se acabó todo el sacrificio de Cristo, es innecesario, no hay semana de creación, no hay día de reposo, no hay mandamientos que aceptar, o sea, está fuera de la sociedad, hay que removerla porque no, es anticuado, ¿no? El ataque es agresivo, como ustedes ven en esta escena, esta imagen, que describe exactamente, ¿no? Los 6 días es falso, los 6 días es falso, o sea, si empiezan por ahí, ya olvídese, lo demás también es falso, ¿no? Los 6 días de la creación. Si es falso, Moisés, todo lo que ha escrito es falso, ese es el objetivo, ¿no? La lección nos habla también sobre una confusión que hay de los 20, de los días perdón, de los 4 ángulos de la Tierra, ¿no? Nos hablan que la Tierra es plana. En Apocalipsis, me equivoco, perdón, en Apocalipsis 7:1, ¿no? Nos dicen que han encontrado estos versículos que nos hablan de los 4 ángeles que están sosteniendo los 4 ángulos de la tierra, sosteniendo los 4 vientos de la tierra, los 4. Entonces, este versículo ha sido mal entendido, ¿no? Mal entendido. Recuerden que si se menciona el libro de Apocalipsis, estamos hablando de un libro profético que necesita una interpretación, se necesita analizar el contexto, y entonces esta es la primera impresión que ellos tienen de este versículo, y por lo tanto los creyentes de la tierra plana lo han utilizado, o sea, han rescatado. Esto no es nuevo, esto es antiguo ya,
tenía la idea y se acusaba a la Biblia de que creía que la tierra era plana por este versículo y por otros versículos más. Yo les voy a mostrar, les voy a dejar literatura para que ustedes puedan seguir investigando. Lo que sucede aquí es que cuando se mencionan esta presencia de ángeles, se está refiriendo no a un plano como un mapa, sino se está refiriendo, esta es la visión clara de la idea. Los puntos cardinales no son planos, ¿no? Los puntos cardinales dan una idea de ubicación. Eso es lo que dice la explicación de la lección. No es un plano, como dije, ¿no? Nos están dando ideas de posiciones o de ubicación. Pues son los puntos cardinales, es eso. Nosotros decimos, el norte, ¿qué es para ustedes el norte? El norte no es arriba, ¿verdad? Tampoco el sur es abajo, está mal, estaría mal comprendido. El norte es una posición, es una ubicación que abarca, puede ser parte arriba y parte de abajo, pero está ubicado en la zona norte. Por eso en astronomía se dice lado, lado, ¿no? Lado norte, lado sur, lado este, lado oeste. Entonces, esa es la idea que nos da, o sea, en otras palabras, está abarcando la totalidad. ¿Está bien? No es que sea un plano. ¿Saben por qué? Porque hay otros versículos en que la Biblia, como vimos en el primer cuadro, que menciona que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Y círculo en la palabra hebrea no solamente daba idea a algo plano, sino también se comprende como una esfera. Ya, eso es importante que nosotros sepamos. Entonces, ahí dice, después de esto vi 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra, pero que no soplase vientos sobre la tierra, sobre el mar. Así que ahí está la explicación clara de cuál es la idea en realidad de abarcar la totalidad, ¿no es cierto? Ellos están sosteniendo los vientos de la tierra. Nosotros tenemos en este momento ayuda de los ángeles para sostener este mundo que ha caído y que es peligroso, ¿no es cierto? Ustedes saben, por ejemplo, el magnetismo de la Tierra ha decaído, ha descendido, la magnetósfera está cayendo y esto es un peligro muy grande, ¿no? Pero ahí la Biblia dice que Dios lo sostiene, no va a permitir que todo se caiga, se desaparezca, sino eso sería un caos total para la Tierra, ¿no? Estamos sostenidos en este momento. Viajar alrededor del Sol en el sistema solar, nuestra galaxia, es un riesgo increíble. Como ustedes saben, vemos a los astronautas que tienen que estar muy protegidos, ¿no? Pero están ocurriendo cambios muy enormes, grandes, que están preocupando hoy a la humanidad, y más que todo tienen que ver con los tiempos del fin que advierte la Biblia, ¿no? Moisés escribió también sobre el relato del Génesis y del diluvio, por ejemplo, que la Biblia dice, la lección nos explica que ha habido aquí una mala intención de querer confundir al mundo, de que el Génesis fue copiado de relatos antiguos, como aquí la epopeya Atrahasis. Hay otros relatos también antiguos, ¿no? Estos son de los egipcios, los relatos de los babilonios, en la que nos dicen que en realidad Moisés se copió de estos relatos. Y no se puede haber copiado, ustedes han leído la lección, son totalmente opuestos, son dioses que andan en pelea, son muy corruptos, y no puede haber ahí copia. Ustedes conocen cómo es el hijo consagrado a Dios, como fueron los judíos, el primero, ¿no? Dios escogió esta nación, las formó de Abraham, y ellos fueron celosos, estrictamente celosos. Ellos no podían mezclarse con otras religiones o mezclar sus escritos con otras cosas que eran totalmente opuestas a lo que ellos habían tenido revelados por Dios. Así que estos relatos no tienen nada que ver, no tienen relación. Lo único que entendemos es que más bien hay una distorsión total. Ha sido a propósito esta distorsión total, totalmente opuesto. Relatos
de la creación del universo, de otras religiones, de otros textos sagrados, totalmente opuestos. La única que tiene esa comprensión increíble es la Biblia, ¿no? El punto de vista monoteísta, impresionante, y la descripción científica de todo lo que hemos visto, por ejemplo, es realmente confirmante, ¿no? Así que otro punto es que la Biblia, en la lección se habla, no se usa la palabra sol y luna, por ejemplo, ¿no? Porque, como se dan cuenta, la Biblia no quiere tener ningún tipo de influencia pagana. El sol, como ustedes saben, tiene varios nombres. Para los egipcios era Atón, para eh, los, los babilonios era Shashai, para los griegos era Helios, ¿no? Helios. Entonces, esos nombres no se utilizaban en la Biblia. Por eso Moisés fue muy cuidadoso y él no utilizó ninguno de esos términos. No se menciona sol y luna, sino se menciona lumbrera mayor y lumbrera menor. ¿Okay? Por eso no aparece con el nombre del sol y la luna. Porque el sol se iba a convertir en un... siempre estuvo como una idea que proviene el universo o la vida aquí en la Tierra de este cuerpo, ¿no? Y por eso se adoraba al sol, se lo idolatraba, ¿no? Se lo convirtió en un dios en diferentes religiones, ¿no? Tenemos en los egipcios, en los babilonios, en los persas, también aquí en Perú, ¿no es cierto? Se adoró al sol, que se lo conocía como Inti. La Biblia no quería tener nada, la Biblia advertía. Y yo quiero que ustedes vean esta imagen del sol en el centro, y aunque ustedes no lo crean, la teoría de la evolución es una manera de continuar este tipo de adoración, de continuar explicando que la vida proviene del sol. Ustedes saben que del sol apareció todo, ¿verdad? Apareció los planetas, y hoy apareció la vida, aparecieron todos los elementos químicos, y hoy solamente se quiere explicar, entre comillas, de manera científica. Entonces es una gran advertencia. La Biblia no quiere saber nada con... El sol no ha tenido nada que ver en la creación. Los evolucionistas nos dicen, sí, si nosotros descendemos, de millones de años se apareció la Tierra y de millones de años aparecieron la vida. ¿Qué les parece? En cambio, el relato de la creación dice, el sol fue hecho encima, fue hecho después que Dios creó la Tierra. Y aquí alguien reclama, ¿no? Siempre me dicen, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que la Tierra sea primero y el Sol después? Y me digan, no, háganos el favor, no, así no es. ¿Qué les parece? Nos hace dudar, ¿no es cierto? Porque la influencia, la evolución es fuerte. Por eso les animo a que ustedes se preparen, ¿ok? Para saber responder. También la Biblia nos habla sobre la cronología bíblica. Hay un estudio interesante, a ustedes que les gusta siempre la precisión y los datos, de repente esto les puede servir, de la contabilización, no, la cronología, desde Adán hasta Abraham, y desde Abraham hasta Jesús, y de Jesús hasta nuestro tiempo, donde se tiene la precisión de que la Tierra tiene aproximadamente 6.000 años. Hay un margen de repente de omisión que ya lo estudiaron grandes teólogos como el obispo Ussher de Inglaterra. Él hizo una aproximación de repente de omisión de 1.000 a 2.000 años, o sea, no puede tener más tiempo la cronología bíblica. Y ustedes tienen que conocerlo, esto, tienen que estudiarlo, conocerlo, y tenemos que creerlo, por eso tenemos que defender, conocer bien todos los argumentos que nos fundamentan, ¿no? nuestra creencia. Así que todo esto habló la lección. A mí me parece muy importante que nosotros sepamos, Dios nos hizo, estamos tocando temas, asuntos de la creación, como lo que ustedes han revisado en esta semana, y ojalá que se confirmen, ¿no? Yo tengo unas últimas imágenes interesantes. Ya ayer estaba hablando con estudiantes universitarios que no son de nuestras universidades, pero son adventistas, y les mostraba esto para terminar. La página Sputnik, que es como decir Discovery Channel o National Geographic en América y en Inglaterra, son
Sputnik es la página principal de ciencia rusa, y ellos han detectado, ellos no, sino los japoneses, la Agencia Espacial Japonesa ha detectado esto. Detectan emisiones de carbono de la Luna que podrían replantear sus orígenes. Era la última, no tienen ahora ya una explicación del origen de la Luna. Que haya carbón en la Luna significa que no ocurrió lo que ellos han planteado sobre el origen de la Luna. La Luna tiene otra explicación asombrosa de por qué se encuentra allí, ¿no? Esta es una noticia, salió esta semana, súper importante para la creación. Se han estado burlando de todo lo que nosotros hemos dicho, pero aquí aparecen evidencias científicas. Cada vez más nosotros tenemos que estar atentos para confirmar nuestra fe. Así que ellos ahora, dice, ¿podrían replantear? No, ya no es que podrían replantear. Hoy se está hablando de que tienen que cambiar la teoría del origen de la Luna. Algún día sí va a aparecer una noticia que diga, tienen que cambiar el origen de la Tierra. Tienen que cambiarla completamente, la aparición del origen de la Tierra. ¿Y saben cuál va a ser? Como dice la Biblia, todos doblarán sus rodillas porque se rendirán a lo que dice nuestro Dios, ¿no? Que Dios nos bendiga, que podamos seguir estudiando, investigando más sobre la creación. Pastor Raúl Sotelo, muchas gracias por desarrollarnos la lección número 9 de la creación en Génesis como pilar, parte 2.